Bienvenidos a todos, bienvenidos al Café del Mago. Hoy estamos nuevamente, como todos los viernes, con un invitado especial, muy especial esta vez. Estamos con el invitado Julio Ferro, director del teatro La Sala. Hablaremos con él sobre su vida, sobre su obra, sobre de todo, de lo que ha volado, de sus obras, de su cabeza, y hablaremos de mucho más. Así que nada, bienvenido maestro Julio Ferro. Mago, un placer estar aquí conversando con usted, en compañía también de Carlos Latorre, que lo está ahí. Es muy rico estar en esta nueva emprendimiento y Uh-huh. en estos videos que estás haciendo, no videos, sino audios Audios que estamos haciendo. para todos los viernes invitando gente especial, entonces me siento muy agradecido. Gracias. Bueno, chévere. Sé que dentro de muy pronto usted se va a presentar con una obra fabulosa que ya luego daré mis opiniones, pero se llama Pa' mis adentros. Sí, voy a estar en la sala Fábrica de Hechos Culturales acá el día 14 a las 7:30 con esa obra, para mis adentros. ¿Y de dónde sale Pa' mis adentros? O sea, la gente que va a ver o que espera ver Pa' mis adentros. Mire, para mis adentros sale cuando yo realizo diferentes salidas por Colombia y me encuentro con una serie de avisos en las alcaldías, en los terminales de transporte, en diferentes sitios de gente desaparecida. Entonces empieza a surgirme una inquietud sobre esa situación y entonces empiezo a trabajar sobre eso y a crear como mi historia, una historia dramática, hacer una dramaturgia que es como entre comillas, la desesperanza de un pueblo. ¿Y eso qué lo motiva a eso? Porque yo veo como ¿cómo le digo? Ese corazón social que usted tiene, esa entrega de denuncia de país, oiga, no se le olvide que hay esta realidad. Es que mi país me duele, pero también me da muchas cosas. Es un país maravilloso. Yo siempre encuentro que mi país tiene muchas cosas, ¿no? Yo estuve radicado un tiempo en Alemania, fuera, y haciendo una pequeña... Ahí acababa García Márquez de escribir el olor a la guayaba y yo hice una cosa también como olor a la guayaba, no una copia ni nada, sino eso que uno está por fuera y que siente que el país lo evoca y eso. Entonces, si yo puedo hablar como artista sobre una situación que me duele sobre los desaparecidos, que alrededor mío hay muchos desaparecidos. Ujú, Digo, cuando hablo alrededor mío, amigos, ujú. vecinos, gente que de una u otra forma conocí y que también tengo un antecedente porque estuve en Argentina un tiempo y Ujú. en ese tiempo también hubo muchos desaparecidos. ¿En qué año estuvo en Argentina usted? Yo en el 76, 75, 76, eso. Entonces viví situaciones complejas y vivir de los desaparecidos, eso. Vivir esa situación que si yo estoy conversando con el mago ahora y mañana me dicen, el mago ya no está, lo desaparecieron o lo mataron. Entonces uno siente cierta escalofrío en todas partes y en Colombia llegó a pasar eso, ¿no? Ujú. Gente que yo conocía que al otro día ya no estaba. ¿Hace cuánto cuándo fue la primera vez que usted le dio rienda suelta a esa obra? Esa obra vengo trabajándola desde empezó hace como 16 años, sí, 16 años. Yo estaba trabajando también en ese momento con Batuta en Villavicencio Ujú. y cuando no me iba en mi carro y llegaba al terminal de transportes quedaba así porque encontraba avisos de gente desaparecida, se desapareció. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? Y estuve también en ese tiempo, en ese lapso de tiempo por Santander. Ujú. Y me acuerdo que la alcaldía de Barichara había un aviso de una mujer que es desaparecida. Entonces decía, ¿qué estaba pasando? Entonces eso empiezo a trabajarlo y buscar la poética, buscar una dramaturgia que fuera poética, que fuera dura, pero también como hay unos lazos de amor. Y para hilar la historia, parto de algo que a mí siempre me ha parecido un poco complicado, que es que los jóvenes, es que es un pueblo muy creativo, con mucho emprendimiento,
con ganas de emprender cosas y comerse el mundo, pero a veces el Estado o el gobierno no le ofrece todo lo que necesitaría para que esas personas de eso. Entonces yo veo un resto de gente adolescente con esperanzas, pero que hijo de pucha, y la pelea, pero no. Entonces tomo como ejemplo un personaje que inicia su vida, ¿sí? Cuando sale de bachiller y se gradúa, y ahí empieza la historia, ¿sí? Y la historia va hasta que de pronto tiene algunas escenas que tienen que ver con mi pensar, mi decir y mi hecho artístico. Por ejemplo, la escena cuando él piensa que se va a devorar el mundo, que se va a comer el mundo, Claro. que se va, y pucha, le cierran las puertas en todas partes. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? En que en realidad es como es mostrar una realidad, pero a mí lo que me sorprende y lo que me gusta, digamos, de lo que uno ve, más allá de qué fibras toca y qué otras fibras no toca, es la idea de la denuncia, ¿no? De yo como artista me paro ante el resto y les digo, hey, esto está pasando, ¿no? De eso es lo que tenemos que hablar nosotros, ¿no? No nos podemos olvidar de una realidad que existe también, ¿no? Entonces me llama mucho la atención que en el espacio histórico en el cual usted desarrolla la obra, pasan desaparecidos también. Actualmente también hay desaparecidos también. Sí, yo llegué a un momento cuando se hubo una firma y hubo un momento como muy rico en el país, como un año, que dijimos, ay, pucha, esto como que tiene otro visaje y Sí, rico. sí, Entonces sí. yo me preguntaba si, bueno, ahora me toca colgar esas obras, porque mis obras de una u otra forma siempre han hablado sobre una situación de mi país. Casi todas mis obras. Sí. Casi todas mis obras es eso, y yo he sido muy preocupado y muy inquieto en eso. Me gusta subvertir el orden a partir de mi creación. Eso sí lo tengo claro. Y entonces yo dije, no, esa obra ya se colgó, ahora me toca, pucha, mirar qué es lo que hay que ver en el país. Ya tendré que hablar de otras cosas, de ta. Y cuando encontré que hubo una talanquera a este proceso que podía brindarnos muchas cosas, ¿cierto? Y vuelve a pasar tantas cosas, y no, tocó descolgar la obra otra vez, tocó ir al baúl y desempolvar todo y volverla a poner eso, y estoy con el interés que la gente conozca esto. Ayer precisamente escuchaba unos relatos, ¿sí? Pues pucha, yo digo, esta obra sigue siendo súper vigente en este momento. La gente hará otras lecturas, otra visión, pero sigue siendo, ¿no? Y por eso otra vez vuelvo y tú a trabajarla fuertemente, a mirar. Ahora, una obra es maravilloso porque, en el caso mío, yo siempre encuentro cosas nuevas cuando estoy. Sí, el desplazarme de un sitio a una puerta y sacar el brazo y tal, y ¡pum! Voy encontrando cosas ahí en la obra. Claro que eso es lo bonito, ¿no? Como que va mezclando, va agregando, enriqueciendo más la obra. Con un movimiento, con un gesto preciso, Claro. con una mirada. Pero la esencia se mantiene. Se mantiene. La esencia se mantiene y lo que me parece súper loco es que y me parece loco y a la vez súper triste, y es que esa esencia aparentemente no va a cambiar. Y eso duele, ¿no? Porque es una obra que salió hace 16 años. No, la obra empezó a trabajarse. Empezó a trabajarse. Porque a veces duran procesos, yo duro con procesos de creación. A veces demora años. Yo llevo trabajando, y creo que usted lo sabe porque usted ha estado muy pendiente de mi trabajo y mi creación. Duró 2, 3, 4 años y de pronto cuaja. ¡Paz! Sí. Voy echándole cabeza y salta. ¿No? Como hay ideas que uno tiene, pero ¡pum! Sale la crita de Pangora y sale un texto, ¿no? Como un pájaro libre de pronto lo que ha venido siendo. Es divino. Pero lo que yo voy con todo esto es que me da tristeza saber que siga vigente, en el sentido de debió ser algo que pasó y ahí lo dejamos, y esa obra, digamos, no quiero ser malinterpretado, pero esa obra debe ser archivada. O sea, mejor dicho, en el sentido de que tenemos que avanzar. Que ya superamos, ¿no? Exactamente, o sea, debemos dejar la idea de enterrar
gente. Sí, debemos dejar la idea pues mataron 5 personas, hay poquitos, ¿no? Poquitos no, mataron mucha gente, es gente, ¿no? Y la idea de el adolescente que quiere comerse el mundo, pero le cierran las puertas. Y eso no solamente le pasa a los adolescentes. Yo he tenido conversaciones, por ejemplo, con gente de 40, 50, 60 años y dicen, no, pues es que yo ya soy viejo. Como, ¿viejo de qué? ¿No? ¿De qué eres viejo? Tienes la actitud, ¿no? Entonces, no, es que yo ya no aplico a eso porque me cierran las puertas, porque como ya no va a producir tanto. Hoy tuve esa conversación con una persona que trabaja acá también. Y eso es súper sorprendente. Entonces, claro, la obra que usted tiene toca indudablemente muchas fibras, cuestiona, pero hay algo que a mí me impacta sobre su trabajo y sigo insistiendo, es el compromiso de denuncia que usted tiene como artista a nivel social. Es como, tengo que decir esto porque esto está pasando en mi país. Y eso es algo que yo admiro tanto de usted como de la generación de artistas que usted, en la que usted está como inmerso y representando. Pocas obras de teatro que yo conozco o que yo haya visto tienen esa esencia de denuncia, esa esencia de hablemos de los desaparecidos, ¿no? Entonces, si usted mire, por ejemplo, está Pa' mis adentros, Aquí no ha pasado nada, ¿no? Que habla sobre el desplazamiento. Que habla sobre el desplazamiento. ¿No? Uno dice, miércoles, esto está pasando en mi país y eso tenemos que hablarlo. Entonces, creo que es necesario rodar y es necesario que la gente vea el trabajo que usted tiene, porque no es solamente el tema de denuncia, sino la construcción y toda la trayectoria que usted ha tenido también de cuerpo y de silencio, ¿no? Que del silencio también puede decir muchas, muchas cosas, ¿no? El silencio que es súper paradójico porque si usted se pone a mirar, este es un pueblo de silencio, ¿no? En algunas cosas. En algunas cosas, pero en este tipo de cosas nos quedamos callados porque si hablamos nos matan, ¿no? Entonces la denuncia se vuelve uno mucho más fuerte. Y usted ya cuántos años viene denunciando en silencio, ¿no? En esa técnica del silencio. Sí, y también valorar como esa persistencia de hombres y mujeres que le apuestan a un Estado mucho más equitativo y mucho más de buscar que podemos tener una paz realmente constructiva donde podamos tener otra visión con un país tan maravilloso como el nuestro. Hoy precisamente leí un artículo o escuchaba el artículo que escribió Yolanda Ruiz para El Espectador. Creo que se llama Don Gabriel, que fue una persona que se colocó, y no sé si usted lo vio alguna vez, en la Avenida Jiménez con Séptima, con un camioncito. Un camión. Y el papá denunciaba pues que a su hijo lo habían matado, que era una persona del ejército, porque se negó a matar. Pucha, entonces ¿qué pasó? ¿Sí? La mujer hace un escrito muy interesante ahí. A mí esas cosas me mueven. Me mueve el alma, me mueve todo, me mueve como creativo, me mueve como cosas, ¿no? Así como le he cantado al amor, a la guerra. Hemos dicho, por ejemplo, una obra que no volví a presentar porque tiene una facultad física para mí en este momento, porque yo hago como una danza. No soy bailarín, con el respeto de Carlos que está aquí, pero hago una danza de cuatro caballos que van ahí cuando el hombre, el bobo del pueblo se cree Bolívar. Es un romántico, ¿no? Porque usted lo ve que salen corazones todo el tiempo y el hombre, pero le desbarataron su puesto de arepas y el hombre se cree Bolívar. Claro. Entonces Don Quijote Colombia. Sí, una vaina así, un juego ahí entre el amor y la guerra, ¿no? Entonces es maravilloso eso. Sí. Carlos tenía una... Aquí está Carlos Latorre, nos está acompañando, entonces se va a unir un segundito. Muchas gracias, disculpen por la intromisión. Quería compartir, escuchar al maestro. Maestro, una pregunta. Si es posible que nos comentara tu historia de formación, de dónde surge tu necesidad de realizar el arte dramático del mimo o del silencio,
¿Y cuáles son tus maestros o cuáles fueron tus maestros? Sí, hay maestros. Yo quería entrar ahí porque sí me llama la atención y es, bueno, para quienes no conocen a Julio Ferro, él es como el mimo por excelencia de Colombia, ¿sí? Entonces, eso era algo que yo quería preguntar y es ¿por qué el silencio? ¿Por qué usted opta por el silencio? ¿No? Y cuál es su inspiración y sus maestros y todo ese tema que acaba de preguntar Carlos. Bueno, ¿por qué opto por el silencio? Porque, bueno, esto tiene que ver con... Y a veces uno a esta altura del partido se da cuenta que hay ciertas cosas que le generan una imprenta a uno en su vida. Uh-huh. Y una de esas, yo duré mucho tiempo viviendo solo, durante mucho tiempo el día, porque mi mami se iba a trabajar y me quedaba solo. Entonces yo tenía que generar mis relatos y sobre vivir con ciertas especies que no me gustan mucho, ahora me repudian. Entonces, Suele suceder. sí, entonces ese encerramiento, porque para mi mamá cuidarme, aparentemente me dejaba todo. Yo creo que de ahí nace esa necesidad, no necesidad, ese gusto por el silencio. ¿Sí? Entonces yo empiezo a desarrollar todo una manifestación de gusto por el lenguaje no verbal. Y ese lenguaje verbal es el que me llama a construir una narrativa corporal mía, que después ya la alimento con maestros y maestras. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué llego ahí? A mí me gustaba como ese mundo mágico del teatro, porque alguna vez cuando yo estudiaba me llevaron al Parque Nacional, que adoro el teatro. ¿Hiciste Parque teatro Nacional. de texto alguna vez? Sí, Okay. sí. Y eso me pareció un mundo mágico que yo después andaba jugando. Y como tuve la fortuna, la gran fortuna de haber nacido en Perseverancia, pues que tenía donde llegaban los circos en ese tiempo, entonces para mí era un manto mágico que hoy día queda el planetario, tenía en la Plaza de Toros donde había la lucha libre, y traían a los cantantes, Luis Aguilar, otros, entonces eran esos espectáculos, entonces uno... Sí, y tenía el Parque Nacional, que no solamente había teatro, títeres, cosas, sino que había a la gente que iba a jugar fútbol, hockey, ¡Qué delicia! entonces, y tenía el monte y todo. Entonces, soy un privilegiado. Y tenía la Biblioteca Nacional, ¿qué más quiero, hermano? No, qué delicia. Tenía hasta la iglesia de San Diego, donde podía escuchar misas en latín. Uh-huh. Entonces, eso me da esa posibilidad. Y en esas escenas de los circos yo veía gente que expresaba cosas en silencio. Los payasos, los clowns, los payasos, Uh-huh. hacían pequeñas escenas. Pues alguna vez haciendo teatro de texto en el Parque Nacional, entonces, porque los prestaban en sitio, el grupo era de Perseverancia, pero los prestaban en teatro para ir a ensayar por las noches allá algunos días. Yo tenía una escena en una obra que me estaban torturando. Uh-huh. Pues parece que la tortura existe desde hace muchos años. Entonces, a mí me dio por decir y contestar, como era una improvisación, que me preguntaban que dónde tenía la bomba. Yo no, pues la única bomba que yo conozco es la que le compré a mi hijo en el Parque Nacional. Y mis compañeros se cagaron de la risa. ¡Ah! Yo no sé cómo lo haría, en qué términos lo haría, pero yo sí sé que estaba sentado en una silla y me tenían como amarrado. Entonces, el maestro que se llama Dagoberto Botero, un bayuno, abogado, se emberracó. Me tiré la escena dramática, le dije, mira, eso que yo, ¿qué hice? Y se tiró la escena, que esto era una escena dramática y usted la pone así, no sé ni cómo lo dije, ni cómo lo actué, pero la gente... Entonces me sacó del salón. Y cuando terminó el ensayo a las 9, eso fue como a las 7:30, 8. Yo duré un tiempo por fuera y sentado. Y entonces salió y le dije, pero maestro, ¿qué le pasa a Dagoberto? Dijo, no, usted debe dedicarse a la pantomima, al mimo. Yo había hecho títeres, todas esas cosas. Todo, ¿qué es eso? ¿No? Había hecho clown también cuando más pequeñito. Y
Y entonces, eso que hace Charlie Chaplin. No sabía exactamente qué era. Entonces, precisamente coincidió en ese momento que había en Radio Sutatensa, había un cineclub, uno de los primeros cineclubes, que lo dirigía un señor Silva, creo, y estaban presentando el ciclo de Charlie. Entonces me fui a ver y empecé a preguntarle a diferentes personas qué era eso. Entonces me regalaron textos, me contaban, etc. Y ahí nace esa inquietud pero yo empecé a hacer cosas en silencio, valga la redundancia, que nadie sabía. Sino yo me encerraba en un cuartico que tenía, a trabajar, porque yo hacía títeres y teatro, ¿no? Teatro parlante. Pero antes había hecho, en mi barrio había muchos clubes de amigos, que se llamaban en ese tiempo así clubes, y se competían. Entonces, que yo era uno de los clubes más grandes, que tenía coros, tenía danza, tenía música, tenía un trío, casi una estudiantina también, y los payasitos que éramos nosotros, que yo Claro. entonces yo no sé cómo me volví tan famoso en el suroriente de la ciudad, porque yo así tenía un grupo de payasos y montaba unas rutinas que yo había visto en el circo y otras que me creaba. Y una vez por allá en Atenas, por allá arriba del 20 de julio, me invitaron a una función o me invitaron a la sociedad y entonces fuimos. Entonces, claro, la gente ya me solicitaba, pero no se olviden llevar a los payasitos. Pero éramos la sensación. Yo no sé cómo subir esa escalera. Yo me acuerdo que la tarima era alta y yo tenía que subir la escalera para empezar a actuar. No sé cómo la subí, la gente era cagada de la risa. Yo hacía unas pausas entre paño y miraba al público y hacía un gesto. Y la gente, ¡ah! Yo no sé cómo era. Entonces, yo creo que tengo como cierto talento en determinado momento que después vengo junto con muchos maestros. Sabes quedarte en silencio. Sí. Entonces, mucha gente empezó a contribuirme a ese trabajo. Y digamos que la primera gran escuela que yo tuve fuera del maestro Dagoberto y otras cosas que llegaron, dos cosas muy importantes en la vida. Dos cosas, no, varias, pero digamos, voy a mencionar algunas. Una fue que hice parte de la primera comuna de gente de teatro de un movimiento popular, que fue en Perseverancia, que se hizo en la calle Los Abrazos, que fue con Enrique Vargas, un gran teatrero que está ahora en España. Y que llegaron muchos maestros y maestras, entre esos llegó Rosario Montaña, Jessy Campos, que recuerde nombres a otros que los dan diferentes materias. Y cuando los hacía falta una materia o un saber, nosotros íbamos a las universidades, entrábamos a la facultad, nos parábamos en un salón y decíamos, buenas tardes, buenos días, somos del grupo de Perseverancia, de Barrios Orientales, y estamos solicitando un maestro de tal cosa. Algún compañero los puede ayudar. Entonces, un estudiante, yo les colaboro, yo voy y doy la clase. Eso fue súper importante, digamos, ahí. Porque las personas que venían de teatro, de haber estudiado en Checoslovaquia, nos alimentaron mucho a nosotros. Y la otra gran escuela fue el Parque Nacional, el Teatro del Parque Nacional, cuando Beatriz Caballero empieza a dirigirlo. Porque Beatriz fue amplia, nos dio la oportunidad. Yo venía de la cosa de títeres, hice una primera obra que creé, que se llama El Arbolito, y hice parte del Consejo Nacional de Títeres para el Encuentro Nacional, valga la redundancia. Pero eso me dio la oportunidad de concentrarme en el Parque Nacional, como muchos grupos y gente, y ahí teníamos un feedback constante con maestros y maestras, entre esos gente como Juan Monsalve, Sergio González, Carlos Bernardo, Ernesto Díaz, la misma Beatriz Caballero, Gabriel Espinosa, muchos compañeros y compañeras que los alimentaban lo que teníamos. Pongo un ejemplo. Yo presentaba alguno de mis productos artísticos, ¿sí? Lo veían ellos y decían, no, Julio, le hace falta esto. Ya. Entonces, necesitamos un maestro para Julio en expresión corporal. ¡Ay, qué genial! O necesitamos para que tal cosa lo alimente la dramaturgia. Claro. Está ahí corto. O en la producción o en otros temas. Ese flip creo que fue lo mejor que me pudo pasar. Y después
obviamente mis giras por Argentina, donde tuve muchos maestros, por Sudamérica, Europa y cosas. Pero ante todo yo creo que fue la disciplina mía y estar en la capacidad de preguntarle a la gente y la gente tener esa cosa tan maravillosa de regalarme un texto, un escrito sobre lo que yo estaba indagando. Divino, ¿Sí? claro. Venga, le doy una clase, venga, yo vengo entonces a tomar danza. ¿Usted se acuerda de alguna de las primeras obras que usted hizo como mimo? Sí. ¿Cuál sería? A ver, bueno, entonces en esa cosa que yo estaba en silencio, todo el mundo me conocía como titiritero, sí, como el clown ahí, pero y que trabajaba en un grupo de teatro. ¿Y por qué? Pues también porque llego al teatro, ¿no? Yo llego al teatro por un accidente. Me gustaba el teatro, pero yo lo veía y yo yo soy era muy tímido. Todavía lo soy. Entonces, un títere hizo una broma conmigo y a mí me dio como, uy, ¿y quién fue? Yo veía pasar 4 personas, para allá, salían para allá. Y entraban como media hora antes de la función, uno o un cuarto de hora, y se escondían allá detrás de los telones. Entonces, esa broma yo dije, no, yo voy a escritarme, porque eso ya uno cuando pequeño tiene cierto ánimo vengativo, entre comillas. Entonces, en ese desfile quiero brindar un homenaje a Gabriela Samper, que fue una de las personas, mujeres documentistas, junto a Marta Rodríguez, creo, que hicieron documentos ella hizo una sobre el oro en Caldas, muy interesante. Gabriela Samper, que ahora no se menciona mucho. Charlie Boycar, ¿sí? Que están haciendo un festival. Carlos Parada. Germán Moure, que fue un gran sabio del teatro, que murió hace 2 años en el Teatro Libre, gran maestro, gran maestro. Eh, Hernando Kocher, que fue uno de los grandes titiriteros de esa historia, que no lo volví a ver, pero que fue mi maestro y tengo unas experiencias muy lindas con él. Entonces, yo trabajaba, yo quería, la primera obra que se me vino a la cabeza era hacer una obra que se llama Un hombre llamado Caballo, porque me impresionaba mucho la gente que llevaba las zorras, todo eso, cargando en ese tiempo, creando 2 puertas de zorras. Y hice como un esbozo ahí, pero yo callado, yo preguntaba, pero no decía que quería presentar eso, ni que lo estaba haciendo. La que vino a descubrirme que yo tenía la capacidad para hacer mimo fue Beatriz Caballero. Porque Beatriz me dio la oportunidad de trabajar en Colcultura, en el Parque Nacional, haciendo un reemplazo, pero después me propone para trabajar en Colcultura a la gente. Y yo no salía del teatro. Si tenía el teatro y el Parque Nacional. ¿Sí? Entonces mi hermano, siendo solidario, y mi mamá me mandaba la ropa, la comida y esas cosas. ¿Sí? Y yo ensayaba. Cuando veía que el teatro estaba solo, yo me metía al escenario y camellaba. Y montaba mi historia y así. Juegos. Beatriz Caballero es del segundo piso que queda el cuarto de máquinas de proyección de cine. Me vio, se bajó y me dijo, ¿usted qué está haciendo? Es como mimo, ¿no? Pero por la tarde regresó con un paquetico que está una truza, una malla. Me dijo, mire, tome paquete. ¿Tiene alguna obra? Sí, pues yo tenía como skates ahí montaditos ahí, pero nadie lo... Si tuviera un espectáculo, ¿cómo lo llamaría? O algo así me preguntó. Le dije, el parque. La primera palabra el parque es el contexto, ahí el entorno. Dijo, bueno, en 2 o 3 meses tiene espectáculo. Hijo de madre. Y me puse ese reto, entonces, buenísimo. Aquí estoy. Pero pregunta, ya cuando le dicen a usted, es que usted es mimo, el concepto de mimo aquí en Colombia, ¿cómo estaba? ¿Era algo nuevo? ¿Era algo que se escuchaba desde afuera? ¿O aquí era algo nuevo, llamémoslo así, y que había pasado, creo que era la primera vez que acaba de pasar Marcel Marceau. Y había una persona que hacía aparentemente mimos, pero que le faltaba mucha técnica, que era Ramón Díaz, el Moncho. Y se llamaba en ese tiempo. Y
Y alguna gente pues, le creo que hacía lo mismo que uno, que recogía copias de lo que veía en un circo. Maestro, si existía una cultura de parte de la sociedad hacia eso, obviamente No, son los inicios, pero no creo que haya existido una cultura, no. tú la creaste toda eso. Yo la traté de desarrollar tanto para el público como para la academia también. Ujú. Entonces, claro, cuando le dicen a usted es que usted es mimo, usted sí se identifica. Sí, Dice, claro, "Miércoles, yo soy claro. mimo". Sí, yo me enfocaba con el teatro no verbal, porque a mí la comunicación no verbal, Le gusta. en algún momento de la historia de la vida dijeron ciertas cosas del Estado que yo era una de las personas que más sabía sobre comunicación no verbal en Colombia. Ujú. ¿Y en qué momento el mimo empieza a despegar en Colombia? Porque yo sé que tiene un boom, Ujú. ¿no? Yo creo que empieza a partir de la década de los 75, 77, que nosotros empezamos. Yo creo todo un laboratorio, yo creo la Escuela Nacional que está registrada en notaría Ujú. y Colcultura tiene. Hago todo el programa conjunto con otros compañeros, con Hernando Kocher, con Fabiola Obando, con un profesor de yoga que se me olvida ahorita el nombre, Álvaro, el nombre es Álvaro, pero el apellido, con un compañero de la Nacional que estudia filosofía y que tiene un bagaje muy importante en la literatura, en el latín y en griego. Ujú. Entonces, eso es un aporte de berraco, ¿no? Ujú. Y sigue una pregunta, Carlos. No, maestro, ¿cómo? Es que me causa mucha curiosidad, pues porque me identifica con mi lucha de la danza, como una sociedad que no está acostumbrada al lenguaje corporal, una sociedad oral, que todo lo soluciona con la lengua. Esta es una Ajá, sociedad que soluciona sus problemas y sus sueños hablando. ajá. ¿Qué pasó con ese mimo ahí en una sociedad que está acostumbrada a hablar y no al silencio, a otros lenguajes como el mimo, como el lenguaje del cuerpo? ¿Sí era bien recibido eso? Sí, 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 era bien recibido y era como tener una identidad, Ya. porque quizás mis obras, como dice alguna gente, precisamente anoche me encontré iba para el Teatro Libre a ver una obra y ahí en casa de citas, valga la propaganda, ¿no? Casa de citas, un Ujú. sitio, había un resto de personas y de pronto, hola Ferro, Ferro, mire allá Ferro, y, venga, salude. Y entonces, oh hermano, que hubo su obra, no sé qué, como un reconocimiento a mi trabajo. Ujú. ¿Te acuerdas cuando hiciste tal obra en tal parte, precisamente la cárcel modelo? Ujú. Y entonces, chévere, lo recordamos, hemos estado hablando. Entonces la gente tiene un recuerdo de la obra, de su trabajo. A mí me ha pasado eso. Yo me presenté hace 40 y pico de años en Minuto de Dios y hace como aquí comprando una droga en una cosa homopática, un señor me vio y dijo, ay, a la señora este es un gran artista, yo lo vi en una obra en el Minuto de Dios y yo la Ah, qué recuerdo mucho. belleza. Entonces, mis obras afortunadamente están hechas con una semiología Ujú. que le permite jugar a las personas también con ciertos imaginarios sociales. Claro, y es que eso es lo que yo veo y lo que iniciamos, con lo que iniciamos un poco la charla, y es que son situaciones con las que uno empatiza o por lo menos uno se siente identificado y dice, miércoles, esto está pasando, ¿no? Es desde la denuncia, pero la denuncia es algo general. La situación particular es con lo que uno se siente identificado. Es el pelado que se está preparando y recibe su diploma y dice, me voy a comer el mundo. Es algo con lo que nosotros nos sentimos identificados. Y al tener un lenguaje, digamos, entre comillas, nuevo, entre comillas, porque no es nuevo, pero entre comillas que no es el lenguaje verbal que, oh, me gradué, no, es la cara de felicidad de la graduación. Eh, la gente empatiza. Sí. Mire, yo hice durante muchos años una práctica Ujú. en mi barrio cuando estaba pequeño. Y después la hice también cuando fui profesor y durante mi vida, pero en un tiempo me situé mucho yo me paraba en la 33, Ujú. me sentaba en la 33 con quinta. Y para mí era un placer, un gusto ver cómo bajaban las señoras y los señores y los jóvenes a trabajar, su cara, su cuerpo, su actitud corporal. Y volverme a sentar ahí a las 5 de la tarde que volvían a subir.
y ver la transformación corporal y facial. ¿Sí? Entonces yo jugaba con mi imaginación a crear historias de cierta persona. ¿Qué le pasó durante ese tiempo que yo no la pude ver? ¿Sí? Y esa fue mi práctica. ¿Sí? Pero yo me gané las 11 durante mucho tiempo, para contestarle dos cosas a Carlos y poner en contexto, porque yo era muy carretudo. ¿Cómo sería que me llegaron a decir carretas? Entonces yo hablaba mucho. Ya. Entonces yo recuerdo un señor tolimense con su tabaco que tenía una ferretería ahí, en la Quinta con 33 también, cerca donde vivió el gran arquitecto Salmona. Le rompí los vidrios de su casa. Ricardo Salmona. Que tenía un carrito lo más de lindo azulito, tal. Alguien lo conoció, ¿sabe? Y el hombre me decía, yo no sé por qué me gané esa fama. Él me llamaba como a las 10 de la mañana si me veía por ahí en la calle, o generalmente era más en la mañana. A ver, venga, carreticas, ¿qué historia tiene hoy? Yo me inventaba una historia. Y te la contaba. Yo no sé. Y él entonces va a la tienda y pida lo que quiera a las 11. Entonces era también tuve esa habilidad por subsistencia, por lo que sea, porque pues valga decir acá, con todo orgullo lo digo, vengo de como muchas personas del mundo y en Colombia, que venimos de situaciones ciertamente complejas en determinado momento, pero muy ricas en otro. Sí. Maestro, escuchándolo, una pregunta así muy rápida. Ya que la sociedad colombiana es sensible, culta y abierta al arte y al desarrollo de las ideas y a tener una fe en un Dios que la protege o la puede proteger del mal, ¿por qué en el siglo XXI tenemos una Colombia tan subdesarrollada a nivel cultural? Esa es una pregunta interesante, pero es que las culturas, hay muchas culturas acá en nuestro país. Quizás ahí está la riqueza, ¿sí? La riqueza nuestra es que a veces nos han vendido toda una cultura europea que es tan válida, tan importante, tan interesante, pero es que nosotros tenemos nuestras propias culturas. Claro. Sí, lo que pasa es que nos queda difícil reconocer que somos de unas culturas tan válidas, tan disidentes para la humanidad, que queremos esconderla. Claro. Porque somos diversos, eso dificulta. Y esa diversidad sí es tan grande. Ayer escuchaba una cosa que no había captado, que había escuchado, compañera, el violín del Cauca, caucano. Y un constructor que vive por allá cerca de Cali. Yo decía, uy, yo no conocía esta vaina, hermano. Claro, y el hombre explicaba, pues sí, tenemos el violín europeo y desconocemos que aquí se desarrolló, junto por eso, un violín y una cosa, y toda la cultura para construir ese violín. ¿Sí? Cuando uno escucha, ve toda esa diversidad que tenemos, es la riqueza que tenemos. A veces no somos incapaces de admitirla. No la conocemos. Y no la conocemos. Pero es que también yo pienso en la danza, en el movimiento, y usted ve cosas ahora que tenemos la posibilidad también de andar un poco, de ver esto y por estos nuevos medios que han llegado al mundo, de conocer cosas. Por ejemplo, yo soy un encarretado de indagar sobre el movimiento de las piernas y los pies en la danza popular, en la danza folclórica. Tiene toda una simbología. Sí, claro. Entonces eso me encanta. Pero lo importante de mi trabajo es que he dado con muy buenos maestros en todo el orden, que he sido muy disciplinado, ustedes lo notan, que yo me encierro acá a trabajar casi todos los días, ¿sí? Y que construyo una poética con mi cuerpo. Y aquí viene una pregunta que hacía Carlos, siempre ha sido admitida. Sí, la pantomima tuvo un auge muy bueno y un reconocimiento a esa poética, a esa narrativa, pero también tuvo un problema cuando quisimos que todo se masificara. ¿Cierto? Y un error. Porque, bueno, vino aquí unas personas que se pintaban la cara y empezaban a imitar y hacer cosas
que me da pena ajena. Sí, yo quería entrar ahí porque la pregunta era ¿qué no es un mimo? Porque hay un momento en el cual, creo que fue como en los 90s, en donde uno estaba caminando por la calle y se le acercaba un tipo vestido negro con la cara pintada de blanco y lo remedaba a uno y uno como, ay, yo no quiero pasar por ahí. Y luego le pedía a uno una moneda y uno era como, ay, ya no. Entonces empieza a dar como ese choque, yo no quiero saber de mimos. No, es que... Eso era un mimo, eso no es un mimo. No, eso no es un mimo, era un imitador que valga esta aclaración hacerla, porque es un arte de imitar que se crea mucho digamos, en su auge fuerte, en el Centro Pompidou, en la década de los 70 a los 80, en Francia. Y usted veía que un imitador cogía cierto gesto suyo, se iba 3 o 10 segundos, pero después lo transformaba en algo sublime. Ya. ¿Sí? De ese gesto, de ese personaje que cogía, él lo recreaba un momento y creaba. Acá no, acá se volvió la cosa más vulgar, más horrible. Y entonces llegó un momento, y después nosotros ayudamos a eso, cuando yo hice la campaña de Antaras Mocus, que fui una parte del equipo para la Cultura Ciudadana, y que yo dije, va a haber 20 escuelas sobre cuerpos, sobre mimos. Puede ser, pero bueno, había otros intereses, otras cosas, otras necesidades. Y entonces la gente, a mí me tocó alternar con esos mismos imitadores mi trabajo. Entonces, me tocaba, claro, la gente imitando, haciendo cosas, y después me tocaba después a los 3 o segundo número, me tocaba a mí y alguna vez me pasó. Entonces yo dije, no, voy a salir de eso, me van a volver chicuca el público. Pero no, yo tengo la capacidad por mi trabajo, por esa poética, por eso que nosotros sabemos hacer, porque hemos alimentado nuestro espíritu, nuestro cuerpo con un saber, con una técnica. ¿Sí? Y entonces sabemos construir una poética con nuestro abecedario que es el cuerpo. O sea que podemos decir, así abuelo de pájaro, que la falta de desarrollo artístico y cultural en Colombia es por sus gobernantes. No podría decir eso. Creo que es de un pueblo y de un estado en algunos momentos más que otros. Pero sí la cultura ha tenido, digamos, el arte. La cultura tiene su desarrollo propio, pero el arte en sí creo que no se ha valorado como debe valorarse. Ese saber de estos pueblos, de eso que tienen los artistas, no se ha valorado como debe valorarse. Y hay una serie de creadores. Por eso somos sociedades atrasadas. Yo no llamaría, tenemos un desarrollo totalmente diferente a otras, pero que sí falta impulsar más, falta un cuidado más de la empresa privada y del Estado para contribuir a esas políticas culturales de un Estado, de un gobierno, de un pueblo. Claro. Que usted de todas maneras ha estado en contacto también con esas empresas privadas y de alguna otra manera han impulsado algún tipo de proyectos, o siempre ha habido como ese poco involucramiento del ámbito privado hacia la cultura. Yo creo que haya empresas que han brindado cierto apoyo, pero podrían brindar mucho más. Le brindan a las cosas masivas que le generan plata, ¿sí? Porque piensan en la plata para reducir. Pero yo creo que si hay empresas, hay empresarios que le han aportado a la ópera, a otras cosas, y me parece muy bien. Porque yo estuve en la ópera 10 años con Marta Sen, trabajando casi 10 años. Y eso para mí fue una gran escuela, porque tuve grandes maestros o personas con las cuales compartí cosas muy interesantes en las puestas en escena. Pero he sido una persona inquieta y en ese sentido del desarrollo social y cultural de mi país, ¿sí? Y de mi ciudad, que he hecho parte de una u otra forma de ser parte de esos grupos que vamos a solicitar, vamos a pedir, vamos a pelear, ¿sí? Unas políticas culturales para una mejor. Por eso nosotros, digo nosotros porque hacía parte o hago parte de un nodo artístico de Bogotá, donde estamos varios artistas de diferente orden, cuando hablo de orden, manifestaciones, ¿sí? Que le propusimos
En las primeras alcaldías hace un tiempo, digamos, de orden popular o social, diferentes a las que tenían, y a las otras también, de que el arte debía existir en las escuelas públicas y colegios, Claro, como un área con respeto, no como un relleno. claro. Claro, es que es igual a matemática. Sí, O sea, sí, eso no puede ser, no puede tener menos. No puede ser un viernes cultural. Exactamente, sí, no puede ser para la sección solemne. Claro, claro. A mí, Solamente. que eso es algo que a mí me llama mucho también de la atención de la sociedad de nosotros. O sea, cuando uno abre la sección de cultura en el periódico o en algo que dice sección cultura, cine, Misión Imposible. Es como, no, un momento, esto es entretenimiento. Eso no es Sí. cultura, ¿no? Ujú. Eso es otra cosa. Ujú. Eh, pero yo sí pienso también que hay una apuesta. Primero, la gente le cuesta hacer esa distinción entre entretenimiento y cultura, pero de todas maneras está el artista que con su trabajo y con su visión también pretende enriquecer la sociedad misma, ¿no? Y ese es el valor que le da también, o sea, sí, partimos de la base que según cómo se mire la sociedad podemos ser pobres o muy ricos, pero sí está la necesidad del artista de enriquecer más el entorno en el que se mueve. Y eso yo lo veo, por ejemplo, con Cuentos para Soñar, por ejemplo, ¿no? Que es una obra que creo que es de las que más me gusta que usted tiene, Cuentos para Soñar. Eh, y enriquece. Y enriquece porque lo lleva a uno desde la fantasía a la realidad también, unas realidades fantásticas, por decirlo así. Y eso enriquece. ¿Por qué? Porque genera diálogos diferentes. Ay, si vio cómo salió, se despidieron todos al final. Ay, mire cómo fuma ese no sé qué y está esperando a tal persona. Sí, como que se va generando otros diálogos y ahí en la medida en que se van generando nuevos diálogos se va enriqueciendo la sociedad. Entonces veo esa búsqueda y ese compromiso que usted tiene, pero hay algo en lo que me gustaría detenerme un segundito y es en el tema de la ópera. Cuando usted trabaja en la ópera, ¿usted qué aprende? Mucho. Sí. Es una gran escuela. Uy, sí, sí. Yo creo que de eso que mencionaba, que dos cosas, es otra cosa, pues otras muchas cosas que lo van enriqueciendo en la vida. Ujú. Pero mi paso por la ópera y haber estado trabajando con Ópera Estudio, con Marta Sen, con Roberto Salazar, con Antonio Moreno, con un maestro que yo quise mucho y quiero mucho, falleció, Nelson. Nelson Osorio, ¿cierto? Y Carlos Zapata y todas las personas que llegan, el maestro Pérez, los bailarines, los cantantes, todo lo que implica los productores, Marta, todo, con la cajita de música. Es un enriquecimiento en todo momento. Uno se mete en ese túnel y se le olvida el mundo. ¿Sí? Eso es así, son 3 meses, ya, ver los diseños, ver todo lo que uno va creando en las mesas en las mesas de trabajo, Ujú. todo. Eso es el vestuario, la persona que hace los zapatos, la persona que no sé qué, las vestuaristas, el técnico de luces, el maestro Ulloa o los del... No, eso es un mundo fantástico en las cuales uno está constantemente alimentando. Pero no solamente se alimenta, sino que lo evoca a que hay que seguir estudiando y aprendiendo y mirando cosas. Sí, estar atento a eso. Otra cosa que yo le quería preguntar y es, usted ahorita mencionaba que uno de los ejercicios que usted hacía era sentarse a mirar la gente pasar e imaginarse qué hubiera podido pasar con esa persona y sobre eso usted empieza a construir su propio Los lenguaje, imaginarios, sí. ¿sí? Y sus historias y todo el tema. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es, desde lo que usted ha observado de la sociedad colombiana, ¿cómo es el cuerpo del colombiano? Es una serie de matices. ¿Sí? Una Cómo serie nos de movemos? matices. No, no, cada región tiene, así como tiene su vocabulario, su lenguaje oral, tiene también su forma de mover el cuerpo. ¿Mm? Y hay una cosa, yo apostaba en la mensa en Alemania, en Múnich,
con los que contábamos varios latinos, nos sentábamos a almorzar y era chistoso, nos sentábamos a decir, bueno, el que pierda, se fregó. Sí. Pierde, sí, el mañana le toca invitar el almuerzo, o le toca invitar el café, o tal cosa. Y entonces estábamos ahí sentados almorzando y entonces decíamos, esa es cubana, ese es colombiano. Ok. Uy, marica, ese es peruano. Uy, no, ese es boliviano. No, ese es brasilero, es brasilera, ¿no? Porque es que el tumbao, llamémoslo así, el tumbao, el goce, tal, el movimiento del cuerpo. El no sé qué. El no sé qué exactamente. Es un lenguaje especial. Yo me acuerdo que yo no conocía físicamente a la maestra Elsa Gutiérrez, que es una maestra de música de la Nacional. Y yo estaba en la mesa en Alemania. Uy, esa es colombiana. Después me entero, con el tiempo me la presentó que era la maestra Elsa Gutiérrez, una de las maestras de música muy importantes, de coros y todo, acá en el país. Porque tenemos llevamos una melodía, un tumbado ahí, que lo reconocen. El lenguaje corporal es muy diciente. Tal vez esa gran creatividad y esa gran diversidad cultural, étnica, racial, es lo que no nos ha permitido unir una idea y dar una unidad, totalidad de país, como lo pueden tener Chile, Argentina, Perú, Ecuador. Es que me asombra mucho que no tengamos compañías nacionales. Entonces, cuando tú me cuentas lo de Ópera Studios, se me hace como una compañía nacional, en la cual hay una cantidad de seres capacitados, artistas y directores con esa experiencia para amplificar el poder del arte a una sociedad como la colombiana. Yo lo que siento es que la sociedad colombiana es muy diversa, y gracias por tu reflexión, porque estaba ya colapsando diciendo estoy en una sociedad atrasada, porque no veo el adelanto en términos culturales, artísticos. Obviamente están los artistas, pero están muy desarticulados. Sí, obviamente hay un público, hay una sociedad sensible, pero no hay una concentración de los esfuerzos a lo largo de las décadas. Entonces, ¿qué pasa con los artistas? Se dilatan. ¿Qué pasa con la cultura? Se debilita. ¿Qué pasa con la comunicación contemporánea del siglo XXI? No hay. Nos quedamos en los 70. Eso, maestro, ¿cómo presientes eso? Sí, mire, yo estoy de acuerdo con su merced. Es que sí falta en la construcción de unas compañías nacionales de danza, de cosas. De música la hay, está la orquesta de cuerdas que ahora dirige el maestro Jorge Arbeláez. ¿Bandolas? Que hace 2 años, 3 años está ahí. Yo trabajé con ellos en algún momento. Está, bueno, pero en danza, la Compañía Nacional de Teatro, la de otros, así como existen los equipos no la tenemos. En eso estoy de acuerdo. Han habido intentos individuales por una beca que se gana alguien, o por un proyecto como el de Rey, ¿sí? Que acaba de hacer las cosas el año pasado sobre todo lo que pasó y reunió varias culturas, varias diversidades y logró hacer un montaje muy decente, Bernardo Rey. Pero no como un proyecto de país en general, como una compañía. Estamos en mora y yo creo que hay una necesidad, ¿cierto? Y hay necesidad no solamente en lo nacional, sino en lo local y en lo municipal, que hay intentos, que esté la banda municipal, que esté el grupo de danza, pero que haya una cosa con mucho más circulación en términos del arte y la cultura. Que haya un verdadero tejido. Sí, yo creo que ahí sí falta. Porque yo lo que siento es un monopolio, roscas de poder alrededor del arte y la cultura que no permiten entrar a las nuevas figuras o a los nuevos discursos, porque pues es obvio, hay que proteger la rosca. Eso. Podría ser eso, pero yo creo que a veces uno se queda en un viejo discurso de los 70, de las roscas y no sé qué. Creo que falta más inclusión y más respeto hacia los creadores, porque hay unos que se creen que tienen solamente la verdad. Y cuando uno se cree que tiene solamente la verdad, tiene un pequeño foco. Pierde. Claro. Y está perdido. Pierde. Cuando tiene la incapacidad de saber que él me puede aportar, él me puede hacer. Y que uno de los problemas en nuestro país, no sé si en América Latina, es que
los que llegan a determinada edad son unos dinosaurios que ya no aportan nada, tienen una palabra, no la quiero decir acá públicamente, así de grande, Dígala. tienen un huevo así de grande. Sí, no, de hecho, eso fue lo que hablamos hoy por la mañana, que le decía que hay gente que dice, no, es que yo ya tengo cierta edad, ya no puedo producir tanto, entonces por tanto ya no soy tan elegible para ciertas cosas o ciertos beneficios o cierto lo que sea. Entonces, sí, yo entiendo el tema del país, digamos esto. Yo quiero decirle una cosa antes que siga, perdón, Mago, es, por ejemplo, yo me siento muy contento y feliz de que a mi altura de mi vida me pueda parar en un escenario todavía. No, claro. Y es como el vino, ¿cierto? Sí. Pongo un ejemplo. No tendré la agilidad del movimiento, pero tengo la esencia del movimiento. Claro. Y eso es lo fundamental. Eso. Total. Pero yo quisiera ya como empezar a cerrar el asunto y sí me gustaría es saber qué está pasando con el mimo en Colombia, qué pasó con ese esplendor que tuvo y ahora ya uno no ve, hay unos que otros mimos, pero no es como tan conocido. ¿Es necesario sacarlo nuevamente o es mejor dejarlo ahí quietico? ¿O qué pasa con el mimo en Colombia? Bueno, yo digo, mientras que hayan personas, como el caso mío, valga la redundancia, y el caso de otros, como Carlos, otras personas, que tengamos la esencia de poder seguir, las ganas y el deseo de seguir. Por ejemplo, en mi caso, yo sigo molestando, produciendo, jodiendo, como se quiera decir, Claro. hasta el último insistencia en mi vida. Me echen el último fósforo, el último cosa de tierra, o simplemente me digan adiós, hasta ahí estaré. Tratando de contribuir, no tratando, esa palabra a veces se me pega, contribuyendo a lo que considero que es importante para mi país, para la gente de mi país. Desde mi punto de vista, ese punto que puede ser minúsculo, entre comillas. Es que en la pedagogía antigua solo se aprende en una edad, pero en la pedagogía contemporánea toda la vida es proceso de aprendizaje. Claro. No está ese cuentico de que después de los 50 no sé qué, sí sé cuándo. No, mientras tengas sentidos y respires y percibas, estás aprendiendo todo el tiempo. Sí, entonces creo que aquí hay grupos y personas que tienen sus haceres y que han llegado con un imaginario muy europeo, pero que se han dado cuenta que ante todo somos muy latinos. Y eso es muy importante. De la pantomima clásica creo que quedamos pocos, pero que pueden renacer. Y mientras que la pantomima y el arte del silencio, llamémoslo así, ha pasado de hace muchos siglos por momentos muy complicados, pero resurgimos como el ave fénix, eso estamos haciendo. Bellísimo. Maestro Julio, ¿cuándo lo vamos a ver aquí en la sala? Fechas, horarios. Voy a estar ahora el 14 a las 7:30 como para mis adentros y creo que en diciembre voy a estar otra vez. Pero quiero anunciar, espero todavía poder seguir respirando muy amenamente para el año entrante, porque es una fecha muy histórica para mí. Quiero hacer una semana. A mí me gusta celebrar mis aniversarios, mis cumpleaños, presentándome. Ok. Entonces quiero tener mis obras en repertorio, hacer un festival. Muchísimo. Alguna gente acá entre la semana de abril y mayo. Maravilloso. Entonces ya se está cocinando eso. Ya se está cocinando eso. Hermoso. Entonces, Y pues, seguimos aquí con algo que hemos creado, venimos trabajando, que queremos llamar la atención sobre eso, que por ahora le pusimos semillero y que tenemos un grupo de 10 personas a partir de un taller que hicimos hace 2 semanas donde estuvo Carlos, estuvo la compañera Alison. Y bueno, ahí tenemos varias, vamos a invitar a Roberto Sáenz a que nos hable sobre la ecología del cuerpo, vamos a invitar a varios como para dar herramientas y elementos que la gente va tomando para su trabajo, ¿no? Maravilloso. Entonces, nada, toda esa información la pueden encontrar en las redes de la sala, lasala.dc en Instagram y en Facebook, y ahí están bienvenidos todos, también para conocer a Carlos y al maestro Julio Ferro, y para que se tomen un cafecito en el Café del Mago.
Bueno, muchísimas gracias por este espacio, Julio, y muchísimas gracias también, Carlos, por la compañía. Y bueno, los espero aquí muy pronto y que estén muy bien. Chao, chao.